Ahora toca el turno del señor Marco Arana, de Frente Amplio. De manera muy rápida, repito las preguntas. ¿Qué medidas concretas tiene para mejorar el sistema de ciencia y tecnología en el Perú? ¿Cuál es su plan para lograr la integración entre las políticas públicas y la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, sobre todo en lo relacionado a la toma de decisiones basadas en evidencias? ¿Cuáles son sus planes para fomentar la repatriación de talentos, evitar la fuga de nuestros profesionales y mejorar la carrera del investigador? ¿Y qué propuestas tienen con respecto a la gobernanza actual del sistema de ciencias en el Perú? Señor Arana, tiene los 10 minutos desde este momento. Está en mute el señor Arana. Sí, señor Arana, tiene ahí está, perfecto. Bueno, saludar y agradecer esta invitación también a los representantes de las organizaciones políticas y sobre todo a los organizadores de este evento por tener perseverancia para plantear la importancia, la centralidad, los problemas que en el Perú enfrentamos en nuestro desarrollo y la centralidad, la importancia de la ciencia, de la tecnología y la innovación para tener un país con justicia ecológica, con justicia social, para tener un país descentralizado, para tener un país que piensa además en los derechos de las futuras generaciones, no solamente en el bienestar de las actuales, sino en dejar un Perú ecológicamente, socialmente, económicamente mejor, ¿no? Yo quisiera comenzar por la última pregunta. ¿Cuál es la situación de la gobernanza en ciencia y tecnología en el Perú? Bueno, solo algunos datos, ¿no? Que además ustedes han hecho públicos y también los diversos especialistas en la materia o cuando se ha debatido el tema en el Congreso. Si lo que invierte el Perú en ciencia y tecnología es 0.12 de su Producto Bruto Interno contra el 4.5% que invierten los países de la OECD, bueno, la respuesta se cae madura. Es decir, en el Perú la ciencia y tecnología ha importado muy poco en la forma de organizar el desarrollo, en la forma de organizar la educación, en la forma de garantizar que podamos acceder a la ciencia y la tecnología que el Perú necesita, ¿no? Si uno se remite, nosotros en el Frente Amplio somos un partido de izquierda ecologista, se remite un poco a los elementos centrales de cómo debiera inspirar un modelo de desarrollo y una propuesta de desarrollo en el país que vea el bien común, que vea las inversiones públicas y privadas, que nos evite seguir con el nivel de devastación y de destrucción ecológica que tenemos en el país. 16 de nuestros 53 ríos de la costa contaminados, deforestación rampante en la Amazonía, sea por madereros ilegales, por agroindustrias o por minería ilegal o por narcotráfico, o la destrucción de nuestras fuentes naturales de agua en nuestras cabeceras de cuencas cuando no tenemos ni siquiera los recursos y las capacidades para detectar cuál es el estado de nuestros recursos hídricos en el Perú, cuál es el estado de nuestras cuencas, cuando en la pandemia se ha demostrado, ¿verdad?, la centralidad de tener un adecuado sistema de salud pública, pero además tener alimentación, tener agua en calidad y cantidad, ¿no? Tener además acceso a medicamentos. Creo que eso es fundamental. Y además que permitamos, y he visto al señor Márquez también en estos eventos, ¿no?, participando, cuando necesitamos que nuestra industria nacional vinculada a nuestros centros de investigación universitario o públicos o privados puedan efectivamente dar respuestas adecuadas, tan elementales como, por ejemplo, fabricar oxígeno en el país, ¿no? Y no estar dependiente de este oligopolio que había en el oxígeno o el monopolio farmacéutico. Y entonces creo que el balance es negativo, ¿no? Y lamentablemente el Acuerdo Nacional, ¿no?, en su política relacionada a ciencia y tecnología, la política 20, no llega a definir, como sí lo hace en el sector educación, qué porcentaje de inversión deberíamos tener destinado a ciencia y tecnología. Aunque sí dice que deberían crearse mecanismos tributarios para financiar ciencia y tecnología aplicada a la mejora de la producción en nuestro país, y menciona también la necesidad de desarrollar afecto, cariño, cuidado por la naturaleza. Lo dice la política 20 del Acuerdo Nacional, pero se ha quedado en una declaración genérica. En este sentido, yo creo que es importante mirar cómo desde propuestas como las del Frente Amplio, por ejemplo, nosotros venimos planteando medidas concretas, ¿no? Creemos que es importante, en principio, fortalecer y
trabajar porque se crea un Fondo Nacional para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el Perú. Y el enfoque debe ser además un enfoque como el Perú lo es, un enfoque pluricultural. Es decir, evidentemente para que los miembros de la comunidad científica, ¿no?, y quienes hacen desarrollo tecnológico se guíen por los avances más importantes que hay en las ciencias a nivel mundial, pero a la vez desarrollen ciencia y tecnología aplicada en el país, con un país, sabiendo que nuestro país es pluricultural y por tanto debemos dar cabida también a los conocimientos y saberes tradicionales. En estos momentos, lo que el Perú invierte en su biodiversidad que está siendo amenazada es una miseria. Es más, tenemos recortes de presupuesto en el CONCITEC, en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Miren lo que ha pasado en el presupuesto de este año. Se le ha reducido el 29% del presupuesto al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con razón, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por ejemplo, de mi región, ¿no?, tiene microscopios amarrados con alambre o tiene biólogos genetistas pagados a 1.900 soles, 2.200 soles al mes. Ese es el trato, o mejor dicho, el maltrato que un modelo de desarrollo económico centrado básicamente en un modelo primario exportador que necesita poca tecnificación, porque en realidad se necesita más bien importar o exportar productos con poca transformación, con poco valor agregado, para, por el contrario, conseguir mucho dinero, en este caso, dólares frescos, baratos, que nos hacen cada vez más dependientes. Porque al tener dinero de esa manera no nos permite fortalecer nuestra industria nacional. Más bien estamos pensando en cómo importamos más y no cómo desarrollamos endógenamente más. Cómo articulamos la ciencia y la tecnología, por ejemplo, para diversificar nuestra economía en épocas de cambio climático. Además, en épocas que lo sabemos y nos lo recuerda cíclicamente el fenómeno del Niño, ¿no?, donde todo lo avanzado se puede ir atrás porque perdemos infraestructura, porque perdemos vidas humanas, porque además nos endeudamos o perdemos los valiosos avances que podían haberse dado. Y en ese sentido, ciencia y tecnología, ciertamente orientada a mejorar la productividad, pero pensemos en ciencia y tecnología para mejorar la calidad de la vida de la gente, la sostenibilidad ecológica, la necesidad de tener un país menos desigual como el que tenemos ahora, porque si hacemos innovaciones tecnológicas y científicas para incrementar la desigualdad, para no dar respuestas a los niveles de vulnerabilidad que tenemos y que hacen que sea toda una amenaza el cambio climático o toda una amenaza el fenómeno del Niño, o aún el hecho de que nuestro país esté ubicada en la zona del llamado cinturón sísmico, ¿no?, de que va desde la falla de San Andrés hasta Chile, ¿no?, nos puede hacer revertir todo eso. Entonces nosotros proponemos ahí la creación de este Fondo Nacional para la Investigación y el Desarrollo. Creemos que es importante que ese enfoque sea pluricultural, es decir, efectivamente miembros dedicados, peruanos dedicados y peruanas dedicadas a investigación científica y tecnológica en diálogo de saberes con lo que tradicionalmente en nuestro país ha servido para adaptarnos a los pisos ecológicos que tenemos, a la multiplicidad de climas, a salvaguardar el tema alimentario sobre la base del cuidado del patrimonio genético, por ejemplo, para nuestra alimentación. No, Arana, 2 minutos. Gracias. Le restan 2 minutos. Gracias, Bruno. Entonces, creo que es importante en este sentido fijar metas, ¿no? Y una de las metas que creo que debemos fijar, y si somos gobierno, efectivamente, ¿cómo pasamos del 1.13%, ¿no?, al final de un quinquenio, en medio de una situación como la que tenemos económica difícil y socialmente muy conflictiva, cómo pasamos por lo menos al 3 o 4%, ¿no? Y creemos en ese sentido que es importante, por ejemplo, la reforma tributaria. Creemos en ese sentido que es importante la reforma del sistema de justicia. Creemos en ese sentido que es importante un nuevo marco constitucional para un nuevo modelo económico que además nos garantice derechos de la naturaleza. De tal manera que siendo el Perú un país biodiverso, con cantidad de climas y con cantidad, además de recursos forestales, con fauna, flora, con un mar, con una excelente biodiversidad, nosotros demos oportunidades para el desarrollo, por ejemplo, acuícola marino, para el desarrollo acuícola lacustre o fluvial, sobre la base de investigación científica y tecnológica que ayuden además a tener acceso al crédito, tener transferencia tecnológica a los pequeños y medianos productores. Las CITES es importantísimo. Y hay temas también culturales. Supongo que se ha hablado de esos temas, pero por ejemplo, en este momento,
COSITEC y el Ministerio de Cultura y el de Educación exhibían como un logro tener 3.000 clubes de ciencia y tecnología en los colegios. ¿Saben cuántos colegios tenemos? Más de 100.000 colegios. Se estiman 124.000 colegios. Y solo tenemos 3.000 clubes científicos en los colegios. Hay que ayudar a que nuestros jóvenes puedan, efectivamente, y como lo han demostrado de algunas universidades o de algunos colegios, que cuando se dan las oportunidades, nuestros colegiales de universidades públicas o privadas o de universidades públicas o privadas están también en la alta posibilidad incluso de competir en eventos internacionales. Creo que allí hay un cambio cultural que hay que introducir y en ese sentido hay que fortalecer las instituciones que ya tenemos, ¿no? El Instituto de Ciencias y Tecnología del Agua, los laboratorios de la OEFA, el INIA, el INS, el Instituto Nacional de Salud, que también hace investigación. Es muy importante que sean fortalecidos. Muchas gracias. Marco Arana, por favor, nuevamente, sobre si se financiará el proyecto de las vacunas que se están desarrollando en el Perú, sobre si es mejor un Ministerio de Ciencias o una agencia independiente, y la postura sobre la carrera docente universitaria. Por favor, tiene 2 minutos. Sobre la pregunta del ingeniero Márquez, evidentemente un gobierno del Frente Amplio promovería la producción científica nacional, tecnológica y la innovación tecnológica, sin duda. El tema es cómo se garantizan que las opiniones y las calificaciones médico-científicas e incluso bioéticas se dan. Y entonces creo que ese es el tema fundamental. No tenemos por qué desconfiar de la capacidad, sino más bien respaldar, fomentar la capacidad de creación, de investigación de vacunas, por ejemplo, en el Perú, que además debieran, sin duda, también tener criterios económicos y sociales para que puedan llegar a las poblaciones más pobres, que efectivamente son las más vulnerables. En cuanto al tema de si un ministerio o no, miren, el Frente Amplio plantea más bien una política de austeridad en la administración pública. Y en ese sentido es muy importante debatir ciertamente cómo garantizamos que hayan fondos disponibles para la investigación científica y por eso nosotros proponemos declarar de interés nacional las investigaciones relacionadas con el tema de los problemas de salud, básicamente relacionados con la pandemia, pero también con el tema del derecho a la salud en general, crear el Sistema Intercultural de Ciencia, Tecnología e Innovación y crear el Fondo Nacional de la Investigación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, incluso modificando la ley de canon o, como lo plantea la Política 20 del Acuerdo Nacional, desarrollando instrumentos tributarios para que puedan efectivamente haber fondos para que se cumplan estas metas. Y de otro lado, sobre la carrera universitaria, yo vengo de universidad pública, consideramos que es muy importante no solo darle estabilidad y recursos, la universidad pública ha sido asfixiada, efectivamente el problema de los contratados y de los salarios de los maestros de primera escala que ingresan es terrible en este momento. Eso supone recuperar la educación pública en el país y la educación universitaria particularmente. Listo, muchísimas gracias.